módulo es un texto que le da la profesora. ¿Y Neuer? No, otra cosa de definición. Algo más para agregar a lo que estaba en el módulo. Bárbaro, bien. ¿Algo que vieron usted el año pasado también sobre fobias o no? ¿En profundo habían visto algo sobre fobias? ¿Nada? Nosotros hasta el año pasado, el antepasado en realidad, dábamos, el año pasado ya lo cambiamos al módulo, lo hablamos ya en otros temas, repetimos los mismos, pero son insistentes, sobre todo con la gente que está recursando y demás, para que se oriente un poquito. Dábamos desde las dos grandes perspectivas, de la que trabaja Alfredo, que tiene que ver con el psicoanálisis, y la que yo, que trabajo más desde las neurociencias, dábamos las dos áreas, ¿sí? Explicábamos cada tema desde las dos posturas. Por ejemplo, esto cuando veíamos obsesiones, que yo les explicaba el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno personalidad obsesivo-compulsivo, ¿se acuerdan? Desde el área que yo trabajo y desde el psicoanálisis la neurosis obsesiva. Lo mismo pasa acá en la neurosis fóbica. El término neurosis fóbica, cuando nosotros lo titulamos así, ya sabemos que estamos hablando de una postura psicoanalítica. Eso es lo primero que parece obvio, nadie anota, yo por ahí me sonrío mucho cuando estoy sentada porque los miro, que el profesor está diciendo la respuesta de las preguntas o está diciendo lo fundamental, o yo lo mismo y todos nos miran en la cara. Tomen nota, chicos, las clases están para tomar nota, justamente, si no, ven el presente y váyanse, digamos, no les sirve, aprovechenla, que somos profes que le venimos a dar clases, aprovechen eso. Esto que yo les digo parece obvio, pero en realidad cuando llega la hora de examen muchos se confunden, puede ser por los nervios, puede ser porque me repiten pero nunca lo registro, pero cuando yo digo el término neurosis estoy hablando de psicoanálisis. ¿Y por qué le hago esta aclaración? Nosotros para los casos clínicos, el segundo parcial, también tiene que ver siempre, nosotros presentamos casos clínicos, ustedes tienen que hacer un análisis del caso clínico. A partir que sacamos todo esto, era muy larga la materia, que sigue siendo larga, pero era mucho más larga que hoy, hasta hace 2 años. Entonces decidimos extraer toda esta parte de las neurociencias, porque ustedes algo de esto lo ven el año siguiente en psicofármaco conmigo, y sobre todo lo ven en profundidad en 5º año en la materia clínica 2, que es cognitiva, psicología cognitiva pura. Entonces ahí lo ven en profundidad. Entonces preferimos detenernos hasta acá en tener algunos temas que nos van a volver a ver, como ser esto de psicoanálisis, que se supone hasta años anteriores también ustedes ya venían con una base en profunda. No sé qué pasó que las neurosis no vieron en profunda. Acá no me da eso porque no. ¿No? No, formación de síntomas. ¿No? Ajá, bien. Bueno, vamos a ver entonces si alcanza, digamos, porque nosotros tenemos, como solía verse, teníamos destinada una clase para que ustedes repasen y se agreguen algunos conceptos y se consoliden. Pero bueno, menos mal que aclararon esto. Entonces lo primero que tenemos que dejar sentado, ustedes saben que dentro de las neurosis, cuando un sujeto presenta el cuadro clínico de la neurosis desde el psicoanálisis, vamos a hablar o de una neurosis obsesiva, o de una neurosis histérica, o de una neurosis fóbica. ¿Sí? Esos son los 3 grandes cuadros cuando un sujeto se enferma. ¿Por qué decimos se enferma? Porque acuérdense que están las características de la estructura, las características estructurales. Un sujeto puede tener características estructurales fóbicas, pero no obstante no presentar el cuadro clínico. Hoy vamos a hacer algunas diferencias de esto, porque tienen que entenderlas. Cuando nosotros hablamos de las características estructurales, vamos a decir algunas características del carácter y del comportamiento del sujeto. Punto número 1, por ejemplo, los sujetos que tienen estas características de carácter y estructurales fóbicas son sujetos más bien huidizos. Huidizos, evitativos, temerosos, en muchos casos tímidos, más bien inseguros, baja autoestima. Claro está cuando nosotros caracterizamos que no todos los sujetos tienen todo. Ustedes entienden que la psicopatología siempre es específica de cada caso, pero son las características que rondan. ¿Qué quiere decir? Este tipo de personas tienden a su modo de enfrentarse a la realidad más de un tipo temeroso, más bien inseguros. Hay una creencia de que algo terrible les va a ocurrir o que algo peligroso puede ocurrir en casi la mayoría de las situaciones. Entonces siempre son más bien precavidos, pausados,
Tienen características de dependencia, son las características más importantes en las características estructurales del rasgo fóbico, son dependientes. Dependientes tanto de personas, por ejemplo, de los padres, entonces tienen una edad que la mayoría de las otras personas ya de alguna manera se independizaron, se emanciparon, y estos sujetos todavía tienen una dependencia tanto económica como afectiva fuerte de los padres, ¿sí? Una dependencia afectiva, por ejemplo, la toma de decisiones. Entonces no puedo tomar decisiones demasiado trascendentales en mi vida, como un trabajo, un estudio, qué materia rendir, con quién salir, muchas veces hasta qué ponerme, necesito salir a comprarme algo y voy con esa otra persona, con esa persona que para el propio sujeto tiene lugar de autoridad. Muchas veces se encuentra en los padres, muchas otras veces se encuentra en una pareja, entonces genera una fuerte dependencia hacia una pareja. En muchos casos es hacia un padre y en el tiempo el sujeto llega a entablar una relación afectiva con alguien y se traspasa eso, se produce el principal mecanismo de defensa de la fobia, que es el desplazamiento. Como la característica dependiente está en el sujeto mismo, eso se proyecta en diferentes personas independiente del momento, es decir, se va desplazando al objeto o al sujeto del cual voy a depender, porque la dependencia está en mí en realidad. No es porque encontré la persona que en realidad, o sea, son todas las racionalizaciones que hace el sujeto, no porque toma re buenas decisiones, siempre tiene la razón, tiene buen gusto, esas son todas las racionalizaciones que se generan alrededor, en realidad es por mis propias características dependientes. Entonces una manera de no hacerme cargo de las cosas porque otro decide por mí o me dijo el otro, es esta manera, este primer término que yo les dije, que caracteriza a estos sujetos que son huidizos. Una manera de enfrentar la vida, pero de manera huidiza, es que el otro decida por mí. Entonces, si las cosas no salen bien, viste esto porque le preguntás a fulanito. O sea, huidizos de la responsabilidad sería, también, digamos, ¿o no? También. Y también Huidizos del del grupo contacto, en general, más bien son exactamente. dependientes con una persona, ¿sería? Son sujetos muy dependientes. Entonces, ahí, ustedes se acuerdan cuando hablábamos, no sé si lo llegó a decir el profe, pero cuando lean el texto de Henry A. de histeria, se van a dar cuenta que una de las características principales de la histérica, que la histérica tiene, o el histérico, porque como bien hablamos, estamos hablando de una generalidad, pero también pues, hay sujetos varones que lo tienen, tiende a tener relaciones con muchas personas. Uno los mira, los conoce afuera y dice, ay, pero qué lindo, es buena amiga de todo el mundo, amigo de todo el mundo, tiene varios grupos, sea con todo, muchas relaciones, pero en realidad cuando la conocemos a esa persona tiene muy pocas relaciones profundas, en realidad no las tiene serias dificultades, histérico, tienen serias dificultades para profundizar en los vínculos, son más bien todos vínculos superficiales, ¿se entiende? Una de las grandes diferencias con los fóbicos. El fóbico lo que tiende a hacer es a tener pocas relaciones sociales, pero esas relaciones que genera son bien profundas, por esa dependencia que genera. Y como el sujeto fóbico tiende a tener escasas habilidades sociales, las habilidades sociales, ¿saben lo que son o no? ¿No? La capacidad de interactuar con los otros. Bien. Así como existen habilidades matemáticas, habilidades para la música, para la lectura, para la escritura, en diferentes áreas, existen habilidades para relacionarme con las demás personas. Hay sujetos que ya tienen de por sí mejores habilidades sociales, ¿sí? Y hay otros sujetos que por el contrario, el relacionarme con el otro me es absolutamente dificultoso, no sé por qué, puede ser tanto. Acá aparece otro término que tiene que ver con la asertividad. Puede tener que ver porque tiendo a ser muy impulsivo, entonces cuando me relaciono siempre termino peleando, discutiendo o queriendo imponer y me termina generando conflictos. O por el contrario, tengo dificultades porque me cuesta hablar, me cuesta decir lo que pienso, me cuesta iniciar una conversación con alguien que no conozco, o puedo iniciar pero me cuesta sostenerla en el tiempo. ¿Se entiende? Estos sujetos tienden a tener estas dificultades en las habilidades sociales, más en el sentido de inhibición, tienden a inhibirse. Y estas conductas evitativas tienen que ver con que justamente van a intentar evitar la mayoría de las situaciones en donde se sientan expuestos, observados, estudiados. Y ahí es donde aparecen más estas otras características del cuadro clínico, es decir, cuando la persona enferma, entre comillas, de una neurosis fóbica, aparecen algunos tipos de fobias específicas y generalizadas, que vamos a ver algunas de ellas cuáles son.
Las fobias de la pequeña infancia, Freud hace un estudio a partir de casos clínicos y eso se basa en el caso que tienen que leer, que es el pequeño Hans, donde él observa que la mayoría de los niños tienen fobias a los animales grandes. Los niños tienden a tener fobia a animales grandes, a caballos, a las vacas, a perros, a todo lo que tiene que ver con un tamaño, a gatos también puede ser, pero más bien animales grandes, en el caso pequeño más a los caballos, que es producto de un desplazamiento, que el profe nos va a hablar un poquito más del caso clínico, de ciertos temores con al padre y demás. Es decir, acuérdense, estas características de temerosidad siempre están en el sujeto. Pero dice que hay un temor interno irresuelto y que el sujeto lo que busca son objetos, personas o situaciones a las cuales desplazar ese temor que en realidad está dentro de sí. Entonces el psicoanálisis lo que dice que en realidad la neurosis fóbica lo que hace es que el sujeto a lo largo de su vida va cambiando el objeto fobígeno, pero y por eso que critica mucho las teorías más cognitivas que trabajan sobre las fobias, porque desde el psicoanálisis ese sujeto va a dejar de tener fobia a esto, pero va a desplazar la fobia a otra cosa. Que en realidad nunca se resuelve. ¿A qué le llamamos fobia? Bien. La fobia tiene que ver con un temor intenso e irracional. Intenso e irracional. Intenso tiene que ver con la dimensionalidad de la emoción es desadaptativa según el estímulo. E irracional, ¿qué significa? Que le doy condimentos de peligrosidad a esa situación que en realidad en el fondo no las tiene. Por ejemplo, si en este momento que nosotros estamos acá en el curso aparece una cucaracha, estas cucarachas son bastante rápidas, ¿vieron? Aparece por acá y los vemos, todos los que estamos por este sector por lo menos la vemos a la cucaracha. Probablemente unos cuantos peguen un salto o griten o se corren o levanten los pies muy alto o se tapen la cara o se ruboricen o se tiren contra el compañero al lado. Otro probablemente se pare, la pisa y se sienta otra vez. Y otros miren a cucaracha y sigan escribiendo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué estamos viendo en todas estas personas que estamos acá y veríamos las diferentes reacciones? O si quieren, vamos a ir más lejos, una rata. O una araña. Una araña esa bien peludita, grande. ¿Qué pasó? ¿Por qué todos reaccionamos, pensamos cosas diferentes, tenemos reacciones diferentes? ¿O todos reaccionaríamos igual? Reaccionaríamos diferentes porque el objeto al que se enfoca nuestra vida es distinto. ¿El objeto es distinto? No, el mismo. La significación es distinta, el objeto es el mismo. El objeto es el mismo. Está bien, la interpretación, la significación, lo que yo proyectivamente identifico, cómo simbolizo a ese objeto es diferente. Por tal como yo simbolizo una manera diferente, mi reacción o mi respuesta va a ser diferente. ¿Se entiende? Entonces, una persona, porque acá veamos una rata, una araña, una cucaracha, pongan el que más le gusta a usted en su imaginación, aparezca acá y grita y se para y dice, ay, no, profesor, no te disculpe, y se va. Ni le importa, tira, deja su apunte, su cartera, no le importa nada. La reacción es irse, alejarse o irse atrás. Por ahí los compañeros le van a mirar como, alguna vez, ay, qué exagerado, no para tanto, matale. ¿Y qué pasa ahora si esa misma respuesta que tuvo esa compañera se abre la puerta pero entra un león acá? ¿Qué pasa? Y una dice, ¡ay, qué exagerada! Y otro se quiere entrar a pegar una patada, así como que le mató. Y otro se queda mirando y me sigue mirando a mí. ¿Qué pasó ahí? ¿La respuesta es irracional? Entonces, fíjense, como toda respuesta es esperable y está adaptada en relación al estímulo, ¿se entienden? No significa que porque una persona grite ante un estímulo es un desadaptado o un fóbico. Tenemos que ver qué relación tiene con el contexto, qué relación tiene con la persona. Y hay situaciones en donde la respuesta es exagerada, desadaptativa, y otra respuesta en donde esa misma reacción es adaptada y es esperable. El que se queda acá escuchando la clase va a mirar pizarro, porque yo no voy a estar con seguridad si entra un león. ¿Se entiende?
Entonces, tiene que ver en relación a la respuesta. En este caso, en el caso de la fobia, dijimos un miedo intenso, desmedido, con una respuesta irracional, dijimos, en relación al estímulo. En relación al estímulo. Tal característica fóbica, para considerarse un diagnóstico fóbico, tiene que generar un nivel de disfuncionabilidad en la vida del sujeto. ¿Qué quiere decir? Tiene que generar ciertas alteraciones en su vida. Si esa persona tiene esa fobia y eso absolutamente pasa desapercibido en su vida y no tiene ningún nivel de malestar, probablemente ni siquiera se le haga el cuadro clínico. Vamos a un ejemplo. Una persona que vive en el campo y tiene fobia a volar en los aviones y en ningún otro lugar tiene fobia, ¿va a tener muchos problemas en su vida? ¿Le va a generar muchos problemas en su vida esa fobia? No. Porque probablemente, estamos haciendo una suposición, esta persona, este campesino, la verdad que ni siquiera tuvo nunca una oportunidad de viajar. Ahora, si nos subieron a un avión, descubrimos que le genera un montón de características fóbicas, pero probablemente, mientras que no se los ponga ese estímulo, no va a aparecer esta fobia. ¿Se entiende? Generalmente, las fobias aparecen depositadas, porque acuérdense que es algo que está dentro de uno, sobre objetos, situaciones o cosas o personas que nos rodean. ¿Qué hace el psicoanálisis? Que si esa persona tiene una fobia a volar en los aviones, probablemente, y no hay accesibilidad a eso, probablemente se termine depositando sobre otra cosa la fobia. ¿Se entiende? Porque la fobia está en uno, no depende del estímulo. Eso es lo que decíamos. Los estímulos son los mismos para todos. Pero es la significación e interpretación que cada uno le pone la que hace que esto sea fobígeno o temeroso para mí y esto no. Pero sin embargo, si uno no conoce, puede llegar a decir igual que tenés fobia, ¿no? Ajá, ¿No es cierto? sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que va a atender, generalmente los pacientes cuando llegan al consultorio, llegan porque les genera disfuncionalidad o un nivel de alteración cuando vienen por una fobia. Vienen con algo, tuvieron algún tipo de situación que les está generando malestar en su vida, que les altera su buen rendimiento en la vida. Entonces vienen a pedir ayuda porque eso es algo que habitualmente se cruza. Un ejemplo muy común en la actualidad, yo les decía, ustedes tienen lo que se llaman las fobias específicas, donde para ir ordenándonos, dijimos, los estudios de Freud demostraron que en los niños más frecuentemente son con animales grandes. Cuando la persona empieza a crecer en adolescentes y adultos, se observa que las fobias, cuando son animales pequeños, como esos tres que yo les decía. Fíjense que para ejemplificar yo acudí a 3 elementos pequeños, porque habitualmente los adultos, estadísticamente no es tan común que un adulto le tenga fobia a un caballo, por ejemplo. Sí es común que un adulto le tenga fobia a una rata, a una araña, a una cucaracha, a un escorpión, a animales pequeños. ¿Se entiende? Otras fobias comunes son las fobias a la sangre. ¿Fobias, sí? ¿Tienen alguna explicación? Sí, justamente esto tiene que ver con la etapa fálica también, pero vamos ahora a ver de qué tipo específicamente. Por eso tiene muchos puntos en común con la histeria. De hecho se la llama la histeria de angustia también. Pero se diferencian otras cuestiones, por eso yo les hacía hoy la comparación. Incluso, yo les decía esto cuando hablamos de las neurosis, de las fobias a la sangre. La fobia a la sangre también se acompaña a algunos elementos quirúrgicos. Entonces estas personas muchas veces directamente tienen fobia a ir a hospitales, a ir al médico. Dicen lo que no, después nomás, pero andá, fíjate, tenés un nódulo que te está creciendo acá en la frente y cada vez está más grande, está durito y cambia color. No, pero me golpeé nomás, pero si siempre tenés... No, con tal de no irme al médico y no enterarme de lo que podría pasar, ese miedo intenso e irracional, o sea, no me fui nunca, pero yo estoy totalmente convencido que es un cáncer. Yo prefiero, no me quiero ni enterar que es un cáncer ese nodulito que tengo acá. Entonces no me voy, y pateo, pero más adelante. ¿Es una fobia específica? Una fobia específica. Muchas veces, como yo les digo, tiene que ver a los médicos específicamente, muchas veces tiene que ver a elementos quirúrgicos, entonces estas personas no pueden entrar, les genera muchísimo malestar, nivel de malestar, nivel de ansiedad tan alto, que la ansiedad se manifiesta principalmente en 3 áreas. La ansiedad se manifiesta, 1, en el área cognitiva, es decir, aparecen un montón de pensamientos negativos, me va a pasar algo terrible, no voy a poder controlarlo, no voy a poder, los demás sí pueden y yo no, algo peligroso está por ocurrirme.
un montón de pensamientos, parecen como una catarata de pensamiento que desde la psicología cognitiva lo llamamos distorsiones cognitivas, el término que le damos a esto, parecen un montón de distorsiones cognitivas en el sujeto. Segunda área en la que se manifiestan estos niveles de malestar, miedo intenso o ansiedad, en los síntomas físicos. Cuando el sujeto se expone al objeto fobígeno, aparecen un montón de síntomas clínicos, como ser palpitaciones, taquicardia, disnea, es decir, falta de aire, ahogamiento, enrojecimiento facial, un poco colorado enseguida, transpiración, sudoración de manos, del rostro, de los pies muchas veces, temblor de manos, temblor de la boca, dificultades para hablar, afonía, o hablo muy bajito o tiendo a gritar, o hablo muy rápido o hablo muy despacio, ¿sí? Temblor de piernas o sensación de que me voy a caer, dolores de cabeza, contracturas musculares. ¿Vértigo también, profe, o no? Vértigo, sí. Muchas veces que los médicos, yo digo, cuando uno va a un médico y tiene algún problema psicológico y en realidad tiene un origen psicosomático, los médicos generalmente, no psiquiatras, médicos general, saben dos diagnósticos, que es vértigo y estrés. La cantidad de pacientes que llegan al consultorio cuando les derivó un médico, pero dicen, vengo porque tengo vértigo. Tienen una fobia social, todo es vértigo, o sea, es muy común, van a escuchar estos dos términos muy frecuentemente. ¿Es vértigo o estrés? Tiene una división así, si suma tales o tales, es vértigo, si no es estrés. Tal vez un obsesivo, pongamos, casi todo se resume en eso. Lo bueno es que nos derivan, profe. Algunos, sí. Cada vez está un poquito más aceptado muy lentamente la psicología como ciencia. Muy lentamente. Entonces, ¿qué ocurre? Todos estos síntomas que estoy contando que seguramente no son raros para nadie. ¿Y por qué no son raros para nadie? Porque acá aparece el segundo grupo. Hablamos de estos, eran las fobias específicas, ¿sí? Hay otro tipo de fobias que se llaman las fobias sociales. O, para que ustedes se ubiquen por si escuchan por ahí, desde la línea que yo trabajo, esto de las neurociencias. Tres áreas. Ah, perdón, gracias, muchas gracias. Ya me voy. Entonces dijimos cognitiva, fisiológica, que es la de los síntomas, y terceras, conductuales. Los síntomas conductuales o la manifestación de la ansiedad, el malestar en conducta, primero es la evitación. Al sujeto le genera tanto malestar la presencia del objeto fobígeno que prefiero evitar la situación antes que tenerla presente. Entonces una persona, por ejemplo, tenía una paciente que tenía fobia a las arañas y cuando entraba a un lugar ya era una cuestión automática, no se lo proponía, inmediatamente empezaba a mirar todas las puntitas del salón donde estaba, porque sabía que en las puntitas generalmente se alojan las arañas, o en el techo, o entonces alguien estaba hablando y ella, había todo un tiempo de latencia, vamos a decir, entre que estaba en un lugar, la casa de una amiga, de un amigo, en un baño, en una estación de servicio, en la facultad, en donde sea, que ella casi que estaba ausente en el vínculo social porque primero tenía que hacer la evaluación del entorno. Y si llegaba a ver en una puntita alguna araña, inventaba cualquier excusa, no podía tolerar estar ahí, sea la situación que sea. Aunque sea lo que ella esperaba, lo que quería estar, que le divertía, que estaba la gente que quería, pero le generaba tanto malestar y tanto temor la presencia del objeto fobígeno que era preferible no estar a estar y tolerar ese nivel de malestar. Esto ocurre frecuentemente en la conducta evitativa, uno de los principales síntomas de la fobia. Y otras veces, que tiene que ver con lo conductual también, el sujeto se queda, pero bajo muchísimo malestar. Entonces se queda, pero está sufriendo en esa situación. Otras veces, la manifestación conductual de la ansiedad intensa y el miedo intenso que genera la fobia son sujetos que, por ejemplo, están sentados y están moviendo la pierna permanentemente. Síndrome de las piernas inquietas se le dice. Permanentemente moviendo las piernas. O me estoy reventando. O la tricoticolamía, que es que me estoy rompiendo todo el tiempo me estoy arrancando, la persona dice, se arrancan incluso las pestañas, me estoy arrancando el pelo. Entonces estoy compulsivamente teniendo un tipo de conducta que ya es motora, por eso dentro del área de las conductas, ¿sí? Que lo que busca es bajar mis niveles de ansiedad. Esto aparece como, esto está dentro, a su vez, es una conducta motora dentro de la que se llaman las conductas de, ¿cómo
¿cómo le dice? Son conductas contrafóbicas, se llaman. Es decir, yo intento bajar los niveles de ansiedad haciendo otra cosa o teniendo. Ahí aparecen los amuletos también. Dentro de las conductas contrafóbicas son sujetos, yo siempre contamos con Alfredo una vez que escribió una alumna psicopato final y nos pasa la libreta y abrimos la libreta y había una estampita. Y yo agarro y le doy, como una mientras que rendía, le doy porque quería escribir donde está. No, profesora, por favor, no, déjelo ahí. ¿Cómo? No. ¿Cómo me decís que la estampita? No, por favor, déjelo ahí, no la toque, no la saque. La estampita tenía que estar, permiso. Esta es la libreta y yo abrí la libreta, ahí está justo una estampita. Esta es la estampita y tenía que estar acá y la tenía que tocar mientras acá sostener. ¡Ay, ahí va, profe! ¡Ahí va! De alguna manera, esto era el ritual, se creó una creencia de que yo me presento, pero que tenga acá un lugar donde la última hojita, donde ya que la persona, por supuesto que la iba a tocar la estampita, la creencia, el pensamiento mágico, acá aparece ese punto en común con el obsesivo, de que porque yo tenga ese tipo de conducta, había más posibilidad de que ella salga bien. Es un diagnóstico diferencial la neurosis obsesiva con la neurosis fóbica en estos casos, porque muchas veces no sabemos si se refiere, si esto es producto de un ritual propio del obsesivo o si es producto de una conducta contrafóbica del fóbico. Hay otros, por eso es que nosotros siempre le decimos que no se puede hacer el diagnóstico con un síntoma. Yo le estoy contando un episodio puntual, la verdad que no la analicé a la alumna para decirle que era una fóbica o era una obsesiva, pero que alguna conducta de este tipo había, lo había. Un pensamiento mágico lo era. ¿Se entiende? Las conductas contrafóbicas tienen que ver entonces, como también ha pasado con otras personas, que me presento a rendir sí o sí si tengo la medallita de la expectativa bautizada, ¿no es cierto? Y si no me presento, prefiero no presentarme de que voy a rendir sin eso, por ejemplo. Todo eso, bueno, ¿qué tal? Todos esos amuletos, digamos, que el sujeto los hace justamente intentando que se neutralice, vamos a decir de alguna manera, esa fobia. Y otras veces el objeto contrafóbico es una persona. Es decir, yo puedo hacer cualquier tipo de cosa que incluso me genera malestar, atacar un lugar donde hay algo de eso que me molesta, pero si estoy con determinada persona. Ahí, acompañame al kiosco. ¿Para qué, criados? No, pero acompañame a hacer tal cosa, averiguar tal otra, y voy postergando y postergando y postergando hacer determinada cosa porque no va quien yo deseo que me acompañe o alguien. ¿Por qué, profe? ¿Cómo? ¿Por qué dependen por ahí de una persona? Primero porque hablamos hoy de esas características dependientes y dos porque se generó ese pensamiento de conducta contrafóbica, de la falsa creencia de que si tal, o a veces acertada porque en lo fáctico le sirve. Pero una conducta contrafóbica, si está esta persona, va a neutralizar mis niveles de ansiedad. Como si no fuera tan grave la situación, si algo pasa. Y yo les decía, y posteriormente a esto, hemos hablado, antes que arranca Alfredo con el caso, estoy hablando un poquito de las generalidades de la fobia. Dijimos que hablamos de estas fobias a animales pequeños, estas fobias a animales grandes, esta fobia a elementos quirúrgicos, fobia a estar en lugares cerrados o en lugares abiertos. Dentro de eso aparece lo que se llama la agorafobia, ¿sí? Inicialmente se limitaba a llamársela así por la fobia a lugares abiertos y en la actualidad se amplió un poco este concepto y que la agorafobia es un concepto que tiene que ver en la actualidad con estar en lugares donde el sujeto puede no sentirse seguro. Entonces son sujetos que, por ejemplo, si están en algún lugar que ellos sienten, por ejemplo, que se aleja mucho de su casa, o un lugar que ellos sienten que están seguros, o que si les pasara algo no recibirían ayuda, empiezan a tener toda esta sintomatología ansiosa que hablábamos. Y ahí es donde muchas veces se produce esto que está muy de moda y se llama ataque de pánico. Porque son tantos los niveles de angustia y ansiedad que siente el sujeto en esa situación que él no la considera segura, que se termina, a veces inconsciente se produce todo eso, no es que el sujeto a nivel consciente está pensando e interpretando, es tan automático que muchas veces aparecen estos ataques de pánico. ¿Sí? Y por otro lado,
lo que lo quería dejar de nombrarles son las llamadas fobias sociales, que como yo les digo, desde el área más de la psicología cognitiva y las neurociencias, hoy día no solo se le llama fobias sociales, esto lo nombro por si escuchan o leen por ahí para que sepan que es un sinónimo, fobia social, a trastorno de ansiedad social, se le llama el TAS, se le dice, así como está el TOC, vieron que hemos hablado, esto es el TAS, trastorno de ansiedad social. Lo que llamamos fobia social. ¿Qué pasa acá? El sujeto siente intenso malestar y una reacción desproporcionada cuando se enfrenta a situaciones donde se siente observado, evaluado, criticado. Y dentro de esas fobias sociales tenemos, se divide, vamos a ir en dos. Las fobias sociales más específicas y las fobias sociales generalizadas. Las fobias sociales específicas son cuando el sujeto siente estos niveles de malestar y angustia intenso ante situaciones sociales específicas o de performance, también se le dice. Por ejemplo, cuando el sujeto tiene algún tipo de rendimiento, ejemplo, ante la situación de examen. Entonces, muchos se pueden identificar acá en esto, ¿no es cierto?, que llega la situación de examen, yo estudié, me preparé, me fui a profesor, tengo mi compañero de estudio, me levanté todos los días. Pero llega la situación de examen y estoy temblando con una hojita. Con el síndrome de Caprex. Exactamente, el síndrome de Caprex. ¿Cuál es el síndrome de Caprex? ¿No sabe cuál es? No, sí. El cagazo preexamen. Sí, Caprex. Pensé que era en serio y después me di cuenta que... Pensaba que hay una definición freudiana. Y ante esa situación, ya los días previos al examen, el sujeto, ¿se acuerdan que habíamos hablado de unos síntomas cognitivos del pensamiento? Ya empieza a pensar en esa situación, a fantasear, me va a quedar la mente en blanco, no voy a poder, los demás van a poder, no sirve de nada, soy tonta, soy bruta, esta no es mi carrera, ¿para qué me metí en esto? Un montón de rumiaciones y pensamientos que van subiendo a la par sus niveles de malestar. Entonces el sujeto ya empieza a dormir mal las noches anteriores, aparecen estos sintomatología de Caprex, que se va mucho por el baño, no quiere comer, está irritable, chinchudo, ¿sí? Angustia, la mujer tiende a llorar mucho, de hecho. Entonces, por esas características dependientes también la llama la mamá, porque si vive en otro lado y llora, o a la amiga, o al novio. Y todo el mundo se entera de que está por rendir. El Facebook también, ¿sí? Y cuando llega la situación de examen, es tanto el nivel de malestar y tanto se autoconvenció con estos pensamientos de que no iba a rendir y para eso fue a profesores, estudió, le enseñaba a las compañeras cuando se juntaban, le explicaba todo, que termina, no, cuando la profesora dice su nombre, su apellido, se quedó callado. No, el presente. No, y me preparé 2 meses la materia, la cursé, me fue bien en los parciales, por escrito. Pero cuando llego, o muy típico que nos pasa, creo que todas las mesas, que nosotros estamos entrando por ese pasillito y la cantidad de veces que me han preguntado, profe, horario escrito. En ese pasillito, el horario escrito es cardinal si digo presente o ausente. Si digo escrito, se llena el curso. Si digo oral, ¿por qué? Te intentan convencer de que, no, profe, fíjese. Por propio temor. Siendo que muchas veces, si uno se lo pone a pensar en otro lugar, hasta el examen oral no tiene posibilidad de, si dice algo mal, ir modificando, repensando y decir lo que está escrito, ya está. Pero para el sujeto está en el nivel de malestar de rendir justamente, o sea, de desempeñarse frente al otro, que con tal de no vivir esa situación, el malestar que amerita, prefiero no hacerlo. Me parece esto de huidizo, digamos. Ese es un ejemplo de situaciones cuando hablamos de estas fobias específicas, fobias sociales específicas de performance, y a diferencia de las fobias sociales generalizadas, el sujeto siente, porque este que hablábamos de situación de examen, ojo, sale de la facultad y se junta con unos amigos, se va con una cerveza por ahí, va al boliche, si un valor le cae a una chica, no es que siente ese mismo nivel de malestar y angustia ante cualquier situación. En las demás áreas de su vida se desenvuelve, entre comillas, vamos a decir, normalmente. Pero ante esa situación específica que aparece toda esta sintomatología ansiosa. Ahora, a diferencia del otro, de generalizada, que ese nivel de angustia o malestar le genera la mayoría de las situaciones sociales.
Entonces llega un punto en donde cada vez están más encerrados, cada vez más chicos, su círculo de amigos, de compañeros. Si van a la facu, generalmente no hablan con nadie, se sientan cerca de la puerta. No van ni muy temprano para no tener que tolerar esa espera y hablar con alguien, ni tampoco muy tarde por si entran y todos los van a mirar cuando entren. Entonces son sujetos bastante puntuales en ese sentido, porque lo que hace la puntualidad es que yo pase un poco más desapercibido, vamos a decir. Otro rato de bueno, incluso en esos ejemplos que vos recién decías, Celeste, cuando alguien es como así muy retraído por miedo, se lo puede confundir con una cosa esquizoide. Siempre creo que decimos nosotros, no se guíen solamente por el síntoma para hacer un diagnóstico, porque una persona así como muy atemorizada, muy miedosa, muy que no se anima a hablar, que vos decís, alguien podría decir, pero esto es un tipo esquizoide. No es un esquizoide, ¿sí? Por eso hay que mirar como dice, todo el posicionamiento de ese sujeto frente a la vida. Eso que decíamos hoy con el ejemplo, si entra algo, no la reacción, sino el significado de esa significado que le da al objeto en esto de ser esquizoide. Yo siempre les digo, claro, un esquizoide y un fóbico, en lo aparente, si lo desconocemos, un compañero de la facu que no conocemos, desde afuera pueden tener características similares. Ambos se organizan una fiesta en la facu, uno va a la fiesta de la facu, ambos en clase tienden a hacer quedarse como decimos, un poquito más atrás, más cerca de las puertas, no hablan con demasiada gente, no preguntan en clase. Ambos tienen características similares desde lo desconocido. Ahora, una de las grandes diferencias entre el esquizoide y el fóbico es que el fóbico desea tanto ser aceptado, ser bien visto, cumplir con todo normalmente, y que como teme no poder complacer a todos, prefiere pasar desapercibido antes que ser criticado. Prefiere no ser visto, estar ausente antes que, si hago algo, me importa tanto la opinión del otro que prefiero no preguntar en clase. Y me muero gana por opinar, por preguntar, y mamá prefiero no decir nada antes que decirlo y pasarla mal. En cambio, una de las grandes diferencias en ese punto con el esquizoide, que el esquizoide directamente tiene un desinterés en ser aceptado, en ser querido, en ser bien visto. Digo, tanto es, entonces hago lo que necesito hacer, lo mínimo y fundamental, a diferencia del fóbico, como decíamos. Ninguno de los dos tal vez va a la fiesta que organizan en la facu. Porque como no sé qué voy a hacer, no sé qué poner, con quién voy a hablar, ya veo, que se me burlan, que esto, con quién, mira si me quedo solo, mira si... No, entonces es que veo una película, me quedo tranquilo acá, que nadie me joda y... En cambio el otro tiene si no me sirve para algo particular, ¿para qué lo voy a...? Tengo desinterés en la relación con el otro. ¿Se entiende? Bueno, esas son algunas de las características más, diferenciamos esas características del carácter y del cuadro clínico que me quería detener un poquito para que diferencien y ustedes puedan, a la hora de la lectura, puedan hacer esa diferenciación, ¿sí? Vamos a charlar un poquito del caso probablemente ahora, ¿no? Sí. ¿Se parece en algo el delirio con el síntoma fóbico? A ver, ¿en qué punto? Del paranoico, por ejemplo. Lo que genera el fóbico, yo te diría que sí, de que se parece, porque el fóbico lo que hace es generar toda una interpretación como delirante de que los demás lo observan, lo critican, lo ven mal. Hay un punto en común en esto, de la mirada del otro. Incluso hay algún concepto que se llama ahora teoría de la mente. ¿Alguien conoce lo que es la teoría de la mente? ¿No? Que es la capacidad para imponerme y entender los pensamientos y la postura de la otra persona. Teoría de la mente es algo que tenemos todos los sujetos, algunos en mayor medida y otros en menor medida, se integró dentro de las funciones psicológicas. Y se ve que tienen alterado, por ejemplo, la teoría de la mente, tanto los sujetos fóbicos como los sujetos paranoides. Hay investigaciones que comparan esto, la teoría de la mente. Ambos tienden a poner en la mirada del otro cosas que no están. La diferencia es que, por ejemplo, el paranoide es más del tipo persecutorio y se generan un montón de otras construcciones que el fóbico
por ahí reconoce o tiene conciencia para empezar de que él tiene ese tipo de conducta, independiente si esté acá, si esté en la casa, que tiene esa manera de enfrentarse al mundo, más bien temeroso, inseguro y el deseo de ser aceptado. Entonces no se siente aceptado, no se siente bien visto. Hay un mayor nivel de conciencia, podemos decir, en ese sentido. Diferencia para no Yo la verdad no estoy de acuerdo con esa idea, pero diría, para diferenciar esto, si vos pensás en el sentido de cómo construyen el mundo, así como decía en el paranoico, hay más una idea de persecución, de perjuicio contra mí, de daño contra mí. Los códigos lo tienen la idea de burla sobre mí o de reírse de mí. Voy a pasar un papelón, por eso no voy a ir. No quiero ir a conversar con esa chica porque no voy a saber qué decirle y se va a reír de mí, me va a tomar por un idiota. ¿Sí? Es decir, no está la idea de que me van a dañar, no está la idea de que me van a perseguir, sino que está la idea de que yo voy a ser tomado como un pavote, como un idiota, voy a ser objeto de burla. Y con tal de no ser objeto de burla, prefiero no ir. ¿Sí? Es decir, que la posición del sujeto no es la de los otros me quieren hacer algo malo, sino yo no voy a saber desempeñarme en la situación. Y eso me va a hacer quedar mal ante la mirada del otro, ante la mirada en el sentido sí, de poder seguir celeste de no me van a querer, no me van a aceptar. Que la crítica no está me van más a puesta valorar. en el sujeto, que en el paranoide está más puesta en el otro. Claro, exactamente. La culpa, digamos, un paranoide diría la culpa es de los otros y un fóbico diría la culpa es mía. Porque yo no sé hacer esto, yo no puedo lo otro, los demás tal cosa. Hay un punto, te contaba esta investigación que hace anteriormente porque se observa esta similitud en algún punto, pero vos te pones a profundizar un poco más y no es lo mismo. Entonces, hay un punto en común. Desde esta perspectiva que yo te hablo. En esta relación que yo te hacía, ahí se vería, digamos, cuando uno dice no mirar tanto el síntoma en sí, sino la posición en la que el sujeto se coloca. El paranoico se coloca en la posición de, digamos, de estar en lo correcto y de que el mundo está en su contra, ¿no? El mundo me persiguen, me odian, me quieren sacar ventaja, me quieren matar, me quieren robar. Y un fóbico diría, no, yo no voy a saber si yo soy el que está, tengo algo en menos, ¿no? Me falta algo, me falta cancha, me falta soltura, me falta simpatía, me falta todo. Es decir, la idea de él es que él es el que está en falta. Ahí se ve, digamos, creo claro la diferente el posicionamiento ante el mundo, ¿no es cierto? ¿Es justamente por su fijación en algo impulsivo, no? ¿Cómo? ¿Es por su fijación en algo impulsivo? No. ¿No? Lo del paranoico. Ah, sí, lo del paranoico sí. Sí. Para un paranoico, digamos, él está en lo correcto y el mundo está equivocado. Digamos, lo que yo le decía a ustedes, esa idea de que en la psicosis, todos los psicóticos, los paranoicos, donde son muy habladores, como a veces los depresivos o los maníacos, se ve bien, pero sería, ellos tienen, como dice Miller, la idea de que hay algo que no marcha, no anda bien. Pero el paranoico, como cualquier psicótico, tiene la idea de que lo que no anda bien es lo que está alrededor mío, el mundo exterior. Y un neurótico tiene la idea de que lo que no anda bien es él. ¿Sí? Y yo soy el que no estoy pudiendo hacer esto, yo soy el que no me animo, yo soy el que no supe. Esa es una diferencia muy importante. ¿Dónde está puesto para cada uno de estos dos diferentes sujetos eso que no marcha en el mundo, por decirlo así? Para un psicótico siempre lo que no marcha en el mundo es el mundo exterior. Para un neurótico siempre lo que no marcha en el mundo es él. Bueno, a ver, yo quisiera complementar un poquito esto que vos decías y después voy a entrar de lleno más en el caso Juanito, porque es un caso que tiene una trascendencia muy particular para la historia del psicoanálisis. Pero completaría diciendo que algunos autores, desde otras perspectivas teóricas, en general cercanas a lo que fue gran parte del siglo XX, por lo menos hasta el año 70, yo diría, las distintas modalidades que fueron adquiriendo las líneas psicoanalíticas, definirían así como yo les dije, la neurosis obsesiva tenía tres rasgos de carácter, básicamente el carácter obsesivo, ¿no es cierto? ¿Que eran cuáles? ¿Cómo? Característica era necedad, orden, avaricia y obstinación, decíamos. obstinación. En la histeria podríamos decir, ¿qué era?
Insatisfacción, teatralidad, sugestionabilidad, histrionismo. En las fobias, se suele decir, son personas atemorizadas y huidizas. El carácter evitativo, se suele decir. Quieren evitar cualquier situación que los pueda poner en una situación angustiosa. Decíamos, en la neurosis obsesiva, el obsesivo convierte en imposible su deseo. El obsesivo se caracterizaba por un deseo insatisfecho, un deseo imposible. La histérica, por un deseo insatisfecho. Y la fobia se caracteriza por lo que se dice un deseo prevenido. Me prevengo de que no me vaya a pasar tal cosa. Para lo cual tomo un conjunto de medidas de prevención. La fobia es en general un conjunto de medidas de prevención contra algo que en muchos casos, como vos ya decías, como cuando ya el cuadro se ha constituido, se sabe contra qué es y tiene una etapa primera donde no se sabe bien contra qué es. En ese caso, digamos, a ese primer momento, vieron ustedes que la clasificación que hacía Freud ponía, dentro de las neurosis, ponía la obsesión como una fijación a la etapa anal retentiva, y acá ponía histeria y fobia, o en realidad diríamos mejor, casi que pone primero fobia y histeria. Pero a esta, en realidad no le da todavía ese nombre. A esta la llamó, como ustedes la conocían históricamente como histeria de conversión, y a esta le llamó histeria de angustia. Freud hace esa distinción porque dice, mira, hay un momento inicial donde la persona se siente muy angustiada. Yo diría que la reacción más frecuente que tiene ante cualquier situación que lo preocupe es una reacción de una crisis de angustia o por lo menos un incremento muy marcado de la angustia. Y cuando uno le pregunta, ¿pero ante qué? La persona dice, no sé, pero estoy muy angustiado, me da mucha angustia, pero ¿y de qué? No sé bien qué es. Freud dice, mire, habría que creerle, inicialmente no saben a qué es. Por eso le llama histeria de angustia, es decir, porque tiene una manifestación muy fuerte en el cuerpo, como tiene la histeria de conversión, la sensación de vivencia angustiosa es muy importante, pero el sujeto todavía no sabe bien a qué es. Como ustedes comprenderán, ese estado así es un estado de mucho padecimiento, de mucho sufrimiento, como él dice, vamos a tal lugar, me da un poquito de angustia. ¿Pero de qué? No sé bien, pero no quiero ir, no voy a ir. Bueno, vamos a tal otro. No. Bueno, vamos a quedarnos acá en casa, vamos a hacer tal cosa. No. Bueno, es un estado de angustia muy, muy lacerante, por decirlo así, frente al cual uno podría decir, que aparezca un objeto al que le vamos a llamar fogígeno, es decir, que yo pueda centralizar la angustia en decir, es ante tal cosa, es una gran ganancia, es una solución fallida, pero una solución, como dice, es como yo dije, mire, antes que angustiarme por todo, es preferible angustiarme por una cosa, ¿no? Es decir, mientras yo me angustie por todo, mi vida va a ser un erial, como dice Becker, ¿no? Mi vida es un erial. Pero si yo me logro angustiar solamente ante una o dos cosas, mi vida va a ser mucho más aliviada de angustia, porque yo ya sé que es de A y de B de lo que me estoy teniendo que prevenir. De todo lo otro no. Quiero decir, es como una especie de triunfo sobre la angustia, constituir un objeto fogígeno. Lo que ocurre es que, como se suele decir, es una victoria relativa, ¿no es cierto? Porque después exige que el sujeto tome un conjunto de medidas de prevención frente a la emergencia de ese objeto, a veces en el mundo real, y otras veces en el mundo de su pensamiento. Es decir, que se angustian de solo pensar, como vos bien decías, en la situación de examen, ¿sí? Está por pasar el examen, pero faltan 5 días, pero ya está angustiado como si ya estuviera viviendo el examen.
Me dice, pero no era que le tenía miedo al examen. Sí, bueno, el examen está al día, a tal hora. Sí, pero no puedo dejar de pensar en eso. Y no puedo dejar de pensar en eso y entonces ya vengo pasando la mano y empieza a desarrollar todo eso que dijiste, ¿no? Insomnio, diarrea, todo eso. Y dice, bueno, pero eso es feo también, claro. El sujeto podría aliviarse de esa angustia diciendo, no me voy a presentar a ese examen. Y cesa toda esa manifestación sintomática. Me voy a presentar en otro turno. Ahora no. El tipo a las 6 horas le dice eso, se le pasó la diarrea, el insomnio, el desgano, todo. Las palpitaciones, la respiración en la mano, todo se le pasó. Es decir, que en la medida en que él pudo prevenirse, o en este caso postergar esa situación, solucionó el problema. Ahora se dice, bueno, pero el próximo turno va a volver a tener problemas. Sí, pero un fóbico diría, ¿qué sé yo el día de mañana? Por ahora estoy bien. Bueno, entonces decía, una persona, el carácter fóbico es esto: persona atemorizada, persona huidiza, carácter evitativo. Por vía de esto que le explicaba Celeste, de necesitar de una compañía para ir a algún lugar, también se suele decir personalidad infantil, porque son los niños los que nos animan a ir solo a algún lugar. ¿Sí? Es el niño al que lo tienen que llevar el primer día de clase a la escuela, es el niño, digamos, es un niño al que hay que llevar a todos lados acompañado, porque un niño de 3, 4, 5 años no lo va a dejar ir solo a los lugares sociales, ¿no es cierto? Por eso se suele decir también personalidad infantil. Y ese autor, Lieberman, que yo les suelo mencionar, que aportó algunas cosas acá en psicoanálisis en la Argentina, así como decía de la histérica persona que dramatiza para crear impacto estético, como yo decía el otro día, incluso impacto de fealdad, pero impacto estético, dice del fóbico persona que dramatiza para crear suspenso. Un fóbico es alguien que te empieza a contar algo y te dice, no puedo seguir hablando de esto. Me da, no sé qué. Otro día te cuento. Pero dale, no, ahora no puedo, me angustié mucho. Otro día cuando nos encontremos. Entonces vos te encontrás el otro día y le decís, che, pero terminá de contarme eso que me contabas el otro día. Mira lo que me contaba. Ay, no, para, me da tanto. Otro día. Yo te voy a decir cuando yo te voy a poder contar. Vos no me presiones para que yo te cuente. Digamos, lo que yo suelo decir, el gancho que tiene cualquier telenovela, digamos, todos los días. Y te deja todo el tiempo con la incertidumbre de ¿qué suspenso? ¿Qué va a pasar mañana? Ahora, para calmarle a esos fóbicos, ya te ponen las escenas del capítulo siguiente. Claro, imágenes del capítulo siguiente. ¿Sí? Porque, digamos, la gente quería romper los televisores. Pero porque juega con eso. Es como si uno dijera, bueno, todos tenemos algo de esto. ¿Sí? Cuando yo decía, bueno, todos tenemos algunas cositas de los caracteres de carácter obsesivo, algo del carácter histérico, también algo del carácter fóbico. Crear suspenso, eso que dice, te deja con las ganas de saber más, y bueno, ¿a quién no le pasa eso? Eso sería como complementando esta idea de cómo nosotros desde el psicoanálisis pensamos la personalidad de los fóbicos. Quiero introducir ahora este historial que es el del caso Juanito, el pequeño Hans, como decimos. Este historial tiene múltiple, como decía Freud, múltiple interés del psicoanálisis, ¿no? La verdad hay que decirlo, es el historial más largo de toda la obra de Freud y se trata estrictamente de un caso de un niño al que Freud en persona no atendió salvo una vez. Pero sí se trata, como él lo dice desde el principio, de una ocasión en la que Freud pudo no ya teorizar, sino, como quien dice, comprobar en vivo y en directo la sexualidad infantil. Piensen ustedes que este es un historial publicado en 1909, cuando ya Juanito tenía, calculo yo más o menos unos 7 años, 8 años. Freud dice al comienzo de este historial que él desde hacía varios años los venía como alentando a sus discípulos a que observen la vida sexual infantil. Él ya había publicado en 1905 los 3 ensayos para una teoría sexual y uno de esos era la sexualidad infantil, pero él quería, como que dice, comprobar, porque él dice, mira, hasta ahí todo lo que yo podía ver comprobado era
por el relato que los pacientes me hacían recordando su niñez. ¿Sí? O, como algunos dicen, sí, y observando el comportamiento de sus hijos, que también parece ser que Freud nunca reveló explícitamente, pero efectivamente como que les observaba a sus hijos viendo cómo hacían las cosas, como hacían Piaget. Piaget, muchas de las teorías que pudo deducir, digamos, de cómo era el desarrollo intelectual, lo hizo observando a su hijo. Parece que Freud también, digamos. Pero sobre todo el punto crucial es que él tenía gente que lo conocía y que, como él dice ahí, como que estaba como muy entusiasmada con las ideas de Freud, de cómo estaba pensando Freud el funcionamiento del psiquismo. Y hay un matrimonio de gente cercana a él que le dice, bueno, que van a criarlo en base, como quien dice, a sus teorías, es decir, tratando de no ser tan severos, de reprimirlos incluso a los chicos, y como que dice, guiándolo, encaminando en lo que es necesario para la vida social, pero no mucho más que eso. Y entonces el padre de este chico empieza a tener 3 años más o menos, comienza a hacer como anotaciones de las cosas que dice Juanito, en la vida, en la relación con el papá, con la mamá, todo, ¿no? Y empiezan a aparecer cosas extraordinariamente importantes en ese momento. Hoy, como dice, ya la damos todo por sabida, pero que es, por ejemplo, la preocupación que tiene desde que el chico tiene entre 2 y 3 años por los órganos genitales de las personas. ¿Sí? Fundamentalmente, observar si, como decimos, cuando yo les explicaba la teoría, en lo que se quiere decir la etapa fálica, quiere decir la idea de que todos tienen pene, ¿no es cierto? Entonces el falo no es el pene, es la creencia, es una creencia de que todos tienen pene. Bueno, lo primero que empieza Juanito a hacer es a preocuparse por si todas las personas tienen pene. Como él le dice ahí, por lo menos en la traducción que yo tengo, la cosita de hacer pipí. La primera que le pregunto un día es a la mamá, si ella tiene una cosita de hacer pipí. Y ella le dice, por supuesto que sí. Pero no le aclara cuál es la cosita que ella tiene de hacer pipí, a diferencia de la de él. Y Juanito está muy preocupado por saber en qué consiste la diferencia sexual anatómica. Ha tenido, dice, ocasión de observar animales y distintas situaciones donde él ya puede observar que hay algo distinto entre el sexo masculino y el sexo femenino, pero todavía no tiene claro qué. Freud trabaja acá algunas cosas que son importantísimas para luego la teorización. Por ejemplo, cuando dice que el interés de Juanito por la cosita de hacer pipí no es exclusivamente teórico. Como era de esperar, dice, le incitaba también al tocamiento de su miembro. Teniendo 3 años y medio, le sorprendió su madre con la mano en el pene y le amenazó: si haces eso, llamaré al doctor A para que te corte la cosita y entonces, ¿con qué vas a hacer pipí? Y Juanito le contesta: con el popó. Dice, Juanito responde aún sin conciencia de culpabilidad, pero adquiere en esta ocasión el complejo de castración. Es decir, instaura a la madre la idea de que eso que tenés puede ser cortado, ¿no? A partir de ese momento, empieza a desarrollar cada vez más la curiosidad por ver los órganos genitales de los animales, de otras personas, de todo el tiempo. Va al zoológico y le mira a los leones, ¿no? Es decir, y Freud dice, bueno, la indudable curiosidad sexual de Juanito hace de él un pequeño investigador, permitiéndole descubrimientos conceptuales exactos. En otras palabras, dice Freud, el ansia de saber y la curiosidad sexual parecen ser inseparables. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? Es decir, que toda curiosidad humana se origina en la curiosidad sexual. Todo eso que ustedes creen que quieren saber por puros deseos intelectuales es por alguna satisfacción espiritual. Todo lo que han querido y van a querer saber son formas sublimatorias de la curiosidad sexual. Yo suelo decir a veces, irónicamente, ¿viste? Los psicólogos, sobre todo los analistas, pero los psicólogos en general, encontramos una forma de sublimar esto que haciéndole hablar a sus pacientes de su vida sexual. Como yo tenía tanta curiosidad sexual, me dice psicólogo. Porque entonces escucho lo que los otros cuentan de su sexualidad.
Pero lo cierto es que ponen justo que todo ansia de saber, como dice ahí, parece inseparable de la curiosidad sexual. La curiosidad sexual es la base del ansia de saber. Y luego dice, el magno acontecimiento en la vida de Juanito, es el nacimiento de su hermanita Hannah, teniendo él exactamente 3 años y medio en octubre de 1906. A partir del momento en que nace su hermana Ana, Juanito, digamos, entra en otra etapa, podríamos decir. Es una etapa donde aparece todo lo que uno conoce después y que le permite a Freud, digamos, como digo, más allá de lo que él tenía por el análisis de sus pacientes adultos, por ejemplo, sobre el complejo de Edipo y sobre el complejo de castración, verlo ahí, como dice, en vivo y en directo, ¿sí? Juanito está con toda la conflictiva propia de un niño de 3 años y pico, ¿sí? En plena etapa fálica, predominio entonces de la excitación en la zona del pene, teniendo a su mamá como objeto del amor. Incluso va a decir en este historial Freud que una parte de la neurosis de Juanito tiene que ver con un exceso de mimos, cosa que también es interesante ver, digo, para la concentración, eso es un historial muy interesante. Pero sobre todo, desde el momento en que ve que su hermanita Ana mama, en un momento él incluso quiere que la madre le vuelva a dar de mamar a él como cuando él era chiquito. Cosa que instaura eso que ustedes habrán oído hablar en psicología evolutiva, la idea de que el crecimiento, digamos, tiene momentos progresivos y momentos regresivos, ¿sí? Es un momento regresivo. Juanito ya no mamaba, a los 3 años y medio quiere mamar para, como dice, no ser menos querido que su hermanita. Es decir, él interpreta que la mamá haga toda una, bueno, como hacen todas las mamás, una especie de pequeña ceremonia para darle mamar a su hijo, en un acto de cariño pues, que para con él ya no tiene. Además, digamos, una bebé recién nacida demanda cierto tipo de cuidados que hacen que en ese tiempo la mamá no esté con Juanito, y Juanito empieza a ponerse celoso de la hermana, empieza incluso a tener todo lo que los niños tienen, que es, por un lado, el deseo de muerte del hermanito, que se muera, que la lleven de acá, que se vaya, que no esté acá. Siempre me acuerdo de una anécdota de una especie de sobrina mía que ya era la mayor y cuando tenía 2 años y 8 meses más o menos le nace un hermanito menor. Y la verdad es que la nena estaba súper contenta con el embarazo de la madre, que iba a tener un hermanito, todo maravilloso. La madre tiene el chico, ella le va a ver al sanatorio, y al otro día la madre viene con el bebé nuevo, vienen visitas para la madre, qué sé yo. Y la primera noche la nena esta que estaba tan contenta le dice: mamá, ¿este nene se va a quedar acá? Todo está muy bien, pero que se lo lleven. Este es un juguetito que viene una hora y se va. Si se va a quedar acá, ya es otra cosa, ¿viste? Porque si se va a quedar acá, le va a disputar el amor de la madre, el amor del padre, la preocupación, el estar con él. Y generalmente los chicos empiezan a desarrollar un intenso deseo de muerte del hermanito. Digamos, para que decirlo de una manera, no en el sentido que ahora como adultos uno piensa el deseo de matar a otra persona, porque el chico en general en ese momento no tiene gran culpa de eso. Están todos esos nenes que van a, sobre todo, va en la cunita del bebé y le empiezan a mover así hasta que el bebé llora, le meten el dedo en el ojo, todas esas cosas que hacen todos los hermanos mayores con los hermanos menores. Que no es inocente en el sentido de que no es que no se dan cuenta, se dan perfecta cuenta que eso es mortificatorio. Lo único que tiene por esto, ¿no? La dimensión de la culpa que hay en eso. Pero el deseo de, digamos, de agredirlo, de que se vaya, de que se muera, está. Freud comprueba eso, como dice, en vivo y en directo, no por el relato de un paciente que tiene 20 años y se acuerda cuando él tenía 6 o 4, sino lo ve ahí. Le permite además a Freud ver cómo son los niños. Por ejemplo, él dice que la noche esta que la madre empieza a tener dolores de parto,
Juanito es trasladado en su camita a una habitación contigua, porque hasta ese momento Juanito dormía en la misma habitación que los padres, en otra cama pero en la misma habitación. A las 7 despierta, oye los quejidos y pregunta, ¿por qué tose mamá? Y después de una pausa dice, hoy viene seguramente la cigüeña. Le habían contado la historia de que los chicos nacían traídos por una cigüeña, ¿no? En los últimos días, dice el padre, le habíamos dicho que la cigüeña nos iba a traer pronto un niño o una niña. Y Juanito enlaza exactamente los quejidos inhabituales con la venida de la cigüeña. Pero más tarde se lo llevan a la cocina y al pasar por la antesala ve el trousseau del médico y pregunta ¿qué es eso? Y le responden un maletín y vuelve a asegurar convencido, hoy viene la cigüeña. Después del parto, la comadrona va a la cocina y encarga, la comadrona sería la obstetra, la partera, ¿no? Y encarga, la nanita nació en la casa, ¿no? Y encarga que hagan una taza de té. Juanito lo oye y dice, mamá tose y por eso le dan té. Le llevan luego a la alcoba, pero en lugar de mirar a su madre, contempla una palangana medio llena aún de agua sanguinolienta y dice extrañado, yo no he hecho sangre por la cosita. De hacer pipí. Todas sus palabras, dice, demuestran que relaciona con la cigüeña aquella situación inhabitual y lo observa todo con aire desconfiado. Indudablemente se ha afirmado en él la primera desconfianza contra la historia de la cigüeña. Dice que unos días más tarde, durante los primeros días, pasó naturalmente Juanito, los primeros días después del nacimiento de su hermana, muy a segundo término. De pronto, Juanito cayó enfermo de anginas y en la fiebre se le oía decir, no quiero ninguna hermanita. Al cabo de medio año, dice, desaparecieron ya dominados sus celos y se convirtió en un hermano tan cariñoso como consciente de su superioridad. A la misma edad, 3 años y 9 meses, nos ofrece Juanito su primer relato de un sueño y dice, hoy mientras dormía he creído que estaba en Munden con Maruja. Maruja es una hija del dueño de nuestra residencia veraniega en Munden, una niña de 3 años que jugó con él varias veces, dice, ¿no? Poco después, cuando su padre relata a su madre el sueño de Juanito en presencia suya, observa a Juanito, lo rectifica al padre y le dice, no con Maruja, sino solo, completamente solo con Maruja. Entonces dice, bueno, ya se quiere quedar a sola con una nena, ¿no es cierto? Es decir, está empezando a ver en vivo y en directo, digamos, todo lo de la sexualidad infantil. Después un día, por ejemplo, dice, Juanito ha ido en la última temporada varias veces al zoológico, yo le dibujo una jirafa, le dice el padre, y me dice también, pintale también la cosita. Y le respondo, pintásela tú mismo. Y Juanito agrega a mi dibujo un breve trazo, está la figura ahí, al que luego agrega otro, observando y dice, la cosita es más larga. Paso con Juanito junto a un caballo, dice el padre, está orinando y me dice, el caballo tiene la cosita abajo, como yo. Ve bañar a su hermanita de 3 meses y dice con acento compasivo, tiene una cosita muy chiquitita. Le dan una muñeca, Juanito la desnuda, la revisa minuciosamente y dice, esta sí que tiene pequeña la cosita, ¿eh? Es decir, todo el tiempo está hablando de la curiosidad sexual, ¿no es cierto? Y Freud ve ahí que en esta edad, el niño, más o menos 4 años, se empieza a dar ya lo que después vamos a llamar en la teoría la elección de objeto sexual. Una elección de objeto sexual en el sentido de que comienza a estar, digamos, como muy interesado en las nenas. Todo el tiempo sueña con nenas, quiere ver nenas, ¿no? Y dice, deduciéndose también, ciertamente, una singular volubilidad y una intensa disposición poligámica de Juanito, ¿no? Quiere tener varias. Al mismo tiempo, dice, un niño de 5 años, primo de Juanito, viene a visitarlo y Juanito, de 4 años, le abraza cariñosamente una y otra vez y le dice una de las veces, ¿cuánto te quiero? Dice, es el primer rasgo de homosexualidad que hallamos en Juanito y no será el último.
nuestro pequeño sujeto parece ser realmente un dechado de todas las maldades, ¿no? Es decir, esa idea que tiene Freud cuando escribe 3 ensayos, pero que además ahora lo constata, que es: el niño es un perverso polimorfo. Le gusta todo lo que sea excitante sexualmente. El mismo sexo, el otro sexo, los genitales, la zona anal, la boca. Es decir, es un perverso polimorfo. Como dice Woody Allen con esa vieja película donde le lleva a la... Y le dice: ¿qué le pasa? Es que soy polimórficamente perverso. Bueno. Después tiene un sueño donde sueña que duerme con esa chica maruja. Y empieza a ver, digamos, el problema que pasa con la, como decíamos hoy, con el exceso de mimos. Y comienza a aparecer ya sobre el final de esta edad, entre los 4 y los 5 años, lo que uno podría decir es ya los primeros atisbos de la represión. La represión que hace que algunas cosas que parecían deseables se conviertan en avergonzantes o en repugnantes. Y Freud lo testimonia acá en la última página de esta primera parte, cuando él dice que Juanito tenía una compañera de juego, Olga, y otra Berta, que a él le gustaba que vayan con él a hacer pipí, a mear, ¿no? Y que le ayuden, le desabrochen el pantalón, cosa que le es indudablemente grata, dice. Es indudable que el acto de ponerle a hacer pipí, en el cual otra persona le desabrocha el pantalón y le saca el pene, constituye para Juanito un placer. En sus paseos es el padre quien suele prestarle tales auxilios, circunstancia que da ocasión a una fijación de inclinaciones homosexuales sobre el mismo, de Juanito. Como ya se indicaba hace 2 días, cuando su madre le ponía polvos en la región genital, le preguntó: ¿por qué no me agarras la cosita? Y ayer, cuando Juanito quiso orinar, me dijo por primera vez, dice el padre, que le llevase detrás de la casa para que nadie pudiera verle. Y añadió: el año pasado, Berta y Olga miraban mientras yo hacía pipí. Freud dice: a mi juicio esto quiere decir que el año pasado le era agradable aquella contemplación por parte de las niñas y que ahora ya no lo es. El placer exhibicionista ha sucumbido a la represión. La represión del deseo de que Berta y Olga le contemplaran mientras hacía pipí o le pongan a hacer pipí encierra la explicación de su emergencia en el sueño, en el cual ha sabido proporcionarse un ingenioso disfraz con el juego de prendas. Habla un sueño, ¿no?, que tuvo ahí. A partir de esto, observo repetidamente que no quiere ser visto en el acto de orinar. Con respecto a esto, dice Freud, me limitaré a observar que también este sueño se conforma por completo a una de las reglas integradas en mi interpretación de los sueños. Esta es la que de las frases emergentes en un sueño proceden de frases oídas, lo de los restos diurnos, ¿sí?, o dichas por el propio sujeto en los días inmediatamente anteriores. Todavía otra observación, dice, anotada por el padre poco después del regreso de la familia a Viena. Juanito, que tiene 4 años y medio en ese entonces, presencia de nuevo el baño de su hermanita y se echa a reír. Y le preguntan: ¿de qué te ríes? Y Juanito contesta: de la cosita de Ana. ¿Y por qué? Porque es muy bonita ese. Dice: la respuesta no es sincera, dice Freud. La cosita de su hermana le parecía realmente cómica y risible. Y es la primera vez que reconoce la diferencia entre los genitales masculinos y los femeninos en lugar de negarla. Ustedes habrán estudiado, cuando estudiaban los artículos de Freud sobre el Édipo, que decían que durante el primer tiempo, cuando el niño ve que la chica del otro sexo, la mujer, digamos, no tiene pene, desarrolla un montón de lo que él llama teorías sexuales infantiles, ¿no es cierto? Es decir, de que le va a crecer, de que lo tenía pero lo perdió porque se portó mal. Hay muchos chistes en torno a eso, ¿no es cierto? Como ese chico que se encuentra en la bañera con una nena y los dos desnudos y la nena le dice: ¿qué es eso que tenés? Y le dice: chico, no sé. ¿Pero para qué? Y ya te dije que no sé. ¿Lo puedo agarrar? No, le dice, porque vos ya rompiste el tuyo.
decir, hay teorías sexuales, es decir, el chico tenía la idea de que la nena habrá tenido un pito también y que seguramente por haberse tocado mucho, como a él le amenazaron, o por ser mala, lo perdió. Ese es un chiste machista, también está el chiste feminista, la misma escena, y la chica le dice, ¿y eso que tenés ahí? Y no sé, pero vos no lo tenés, le dice el chico, sí, pero con esto yo tengo, puedo tener de eso todos los que quiera. No solamente uno. Por eso digo, este historial es muy importante, porque después Freud empieza a trabajar la relación esta que yo les decía hace un ratito, entre histeria de angustia y fobia. Y va a mostrar cómo, en el caso de Juanito, tomándolo como pretexto, Juanito finalmente el síntoma fóbico que desarrolla es el miedo a los caballos. O para decirlo más precisamente, Juanito vive, estamos hablando de 1906, no existían los medios de transporte que existen hoy, existía, digamos, los caballos, los carruajes con caballos, las bicicletas y los trenes, pero no existían las motos y los autos todavía. Así se empezaba a crear el primer auto en 1904 y no se usaba eso. Es decir, que en las casas de la gente acomodada de la sociedad solían ser unas casas donde en el fondo había un establo con caballos, que era lo que se usaban para poner en los carruajes para transportarse dentro de la ciudad. Vivía en Viena, que era entonces una ciudad grande, no es que se manejaban siempre a pie. La casa de Juanito tenía adelante un jardín. Acá estaba el establo, acá tenían lugares donde guardaban los carruajes, y al interior de la casa, que tenía varias habitaciones, estaba, por supuesto, el dormitorio de los padres, el living, el dormitorio de Juanito, y tenían, como todavía se suele tener hoy, sobre todo en las casas de campo, donde la gente anda a caballo, cuando uno entra a la casa, ahí es donde se guardan, digamos, todos los elementos que hacen a andar a caballo, es decir, las monturas, las riendas, los estribos, el chicote, todas las cosas que hacen, el bozal, todas esas cosas que hacen, el freno, el filete, se le ponga al caballo para andar, digamos, todo eso que son los instrumentos con los cuales se anda a caballo. Juanito, que estaba, como decimos, muy impactado por el tamaño del pene de los caballos, y le gustaban los caballos, y, digamos, para él era una imagen como idealizada, porque ya había visto que su padre tenía el pene más grande que él. Cuando ve el pene de un caballo se queda muy impactado, él quería tener algo así, ¿no es cierto? Para eso también hay un chiste, ¿no es cierto? El día que Dios abre la puerta del cielo para que todos los animales se vayan y se quejen de las cosas que les pasan, ¿no? Y primero viene un mosquito y se queja porque es muy chico y todo le matan, y después viene, no sé, la jirafa porque es demasiado alta y no puedo conversar con nadie porque allá arriba no llega nadie, y el león que viene y se queja porque al haberlo hecho tan feroz, todos los animales le tienen miedo, nadie se le quiere acercar, él piensa que cada vez que se acerca algún animal piensa que es para comerlo, y finalmente le toca el turno al burro. Y dice, ¿y vos de qué te quejas? Le dice Dios, no, dice, yo no me quejo, la que se queja es la burra. Bueno, lo cierto es que en este establo, Juanito ve, digamos, tiene contacto con los caballos, les mira, ustedes habrán visto que los hocicos de los caballos tienen muchos pelos largos, y hace una asociación entre el padre y el caballo. Es decir, el caballo también es grande, como es su padre, el caballo tiene un pene muy grande, como el que él cree que tiene su padre, el caballo tiene bigotes, como tiene su padre, y comienza un día, en pleno Edipo, en pleno momento de desear quedarse con la madre, rivalizar con el padre, el deseo de muerte del padre, todo eso que ustedes ya conocen de estudiarlo, comienza a manifestar que le da miedo salir acá al patio porque tiene miedo que un caballo se salga de su box y se acerque y le muerda. Y para ser más claro, que le muerda los genitales.
Entonces empieza a decir que no puede salir al patio porque tiene temor a los caballos. Entonces él dice, bueno, haga una cosa, dice, vos salís y esperamos acá y no te vayas a buscar donde está el caballo. No, dice, porque por la calle también pasan caballos. Bueno, pero no es que vos le tenías miedo a este caballo, sino, pero este y todos los otros caballos, cualquier caballo que pasa me pueden morder los genitales. Así que no quiero salir. Claro, empieza a tener que quedarse entonces más tiempo adentro de la casa. El tema es que adentro de la casa están todas estas cosas que se usan para andar a caballo, que yo les decía recién. Las monturas, los estribos. Por lo tanto, digamos, todo, como dice la canción, todo me recuerda a ti. Bueno, todo le recuerda a los caballos, que es lo que él tiene temor de que le muerdan. Por lo tanto, empieza a tener que quedarse cada vez más solo en su pieza. Y después también le da miedo quedarse en su pieza y entonces pasa a querer quedarse casi todo el tiempo en la pieza de la madre, con la madre. Lo cual, digamos, trae, en la lectura que Freud hace del caso, justamente como decía, bueno, grafica de la manera más fuerte posible el deseo del niño de quedarse a solas con su madre y que el padre no esté. Incluso, de hecho, en la historia van a ver que aparece un momento donde Juanito dice claramente que quisiera que el padre se fuera, que el padre se muera, ¿no?, para quedarse a solas con la mamá. Entonces este caso le permite a Freud, como decimos, por un lado confirmar todas sus teorías sexuales infantiles, toda su teoría del Edipo, y le permite entender cómo fue que pasó de la histeria de angustia a la fobia. ¿Sí? Freud dice, bueno, lo primero que hubo entonces es un desplazamiento del temor al padre hacia el caballo. Es decir, que eso que se teme es siempre un sustituto deformado por desplazamiento de algo que tenía que ver con la conflictiva edípica inicial. Aparece ahí que vamos a decir el primer mecanismo entonces, o el mecanismo de defensa más importante en juego en la fobia es el desplazamiento. Uno diría, de un estado de angustia difusa que tenía Juanito a una primera cuestión con el padre, con la idea del padre. La idea del padre es como, digamos, muy angustiosa también, ¿no? Porque tener el temor al padre, que está todos los días con él, es como decir, bueno, yo decía, bueno, parece un alivio transformar una angustia a todo en una angustia o un miedo a algo, pero si ese algo es algo que está todo el día con vos, también tampoco es muy aliviador. Entonces, digamos, eso lleva por desplazamiento al caballo, que tiene, como decíamos recién, esas similitudes, ¿no es cierto? Es más grande, tiene bigote, tiene los dientes grandes, tiene pene. Bueno, eso le hace a Juanito aliviarse inicialmente un poquito de la angustia, porque es por el caballo, pero después resulta que esa idea se va como generalizando, se va ampliando. En el sentido de, bueno, a estos caballos, a aquellos caballos, a la montura y a los estribos, llega un momento que está encerrado dentro de la pieza con la madre. Eso le hace a Freud decir que la fobia, a diferencia de la histeria, es una solución mucho menos exitosa, porque hay algunas formas, dijéramos, de aliviarse de la angustia, finalmente, en este dormitorio con la mamá, pero Freud dice, pero a costa de una gravísima restricción de la libertad personal. Es decir, en el único lugar donde él podría no estar angustiado es en el dormitorio con la madre. La histeria en ese sentido, como decíamos el otro día, sobre todo si pensábamos en la histeria de la época freudiana, es muchísimo más exitosa. Todo lo que le pasa es que una parte de un brazo, una parte de la pierna, o no tiene movimiento, o no tiene sensibilidad, pero no es más que eso. El desplazamiento, como decíamos recién, entonces, la extensión de la muralla defensiva lleva a la habitación
este caso, ¿no es cierto? Que es, como decíamos hoy, toda la teoría del Edipo, que habla entonces de que el Edipo no es solamente, digamos, el interés del niño por la madre y la rivalidad con el padre, sino que además, como dice ahí, yo les empecé a leer, Juanito tiene también un fuerte amor hacia el padre, incluso en parte con un amor casi homosexual, digamos, en el sentido de desear ser poseído por el padre. Por lo tanto, digamos, él no siente solamente odio al padre, sino que también tiene amor. Y resulta que entonces eso que Freud llama el complejo de Edipo completo, ¿sí? Que es amor y también en parte odio a la madre y odio y también en parte amor al padre, completa la situación en la cual Juanito, diríamos, tiene el temor de ser castrado por el padre, el temor a perder el amor del padre y toda esa situación, podríamos decir, inmanejable para el niño en términos de angustia, se cristaliza, por decirlo así, se hace un coágulo en el temor a los caballos. Pero, como dijimos recién, ante la extensión de la muralla y la evitación, Juanito tiene una vida absolutamente limitada. No hace otra cosa que estar en el dormitorio con la madre. Pero además, como se dijera, como el deseo insiste, le aparecen en los sueños cosas vinculadas a la sexualidad, al temor a la castración. Entonces, digo, su vida es un infierno. Y eso es un poco quizás lo que cuando vos hablabas hoy más temprano, lo que le pasa a los jóvenes, ¿no es cierto? Tiene la sensación que su vida es un infierno. Dice, haga lo que haga, está en riesgo de enfrentar un peligro. Y cuando no hace nada, ese peligro le viene por el pensamiento. Por lo que vamos a llamar encima de el retorno a lo reprimido. De manera que la situación de la fobia es una situación bastante más inestable. Yo no los quiero complicar, pero digamos, los desarrollos de hace últimos 20 o 30 años de psicoanálisis casi que ponen en duda que la fobia sea, como le dice, una neurosis en la que alguien pueda permanecer. Dice, mire, o se va hacia el lado de una de las otras dos neurosis, entonces como es que se configura finalmente como una obsesión o como una histeria, o se va al lado de una psicosis. Por eso la pregunta de ella si era paranoia o no, porque sería, Lacan por ejemplo dice, la fobia es una puerta giratoria. ¿No? Como la puerta que gira esa, como el Banco Nación acá, que si vos das un paso más, está adentro del banco y se vea y estás afuera. Y vos decís, yo lo único que hice fue girar adentro de este cubículo que tiene la puerta, pero la verdad la puerta, según vos empujás, te pone en una situación completamente distinta de estar afuera del banco o estar adentro del banco. Bueno, Lacan dice una especie de metáfora así para pensar la fobia. Como algo en la que alguien no puede demasiado permanecer en esto, porque esto es invivible, esta situación. Angustia por todas partes, pensamientos que no pueden dejar de estar imaginando esto, limitación, como decíamos recién, a la libertad personal muy graves. Por eso digo que algunos autores dicen que es discutible si existe hoy todavía, más allá de que existen esto que vos decías, los síntomas, la fobia social, todo eso también, pero es una situación bastante delicada para los fóbicos. Digamos, son los que están dentro de las tres neurosis, cuando uno las tiene, más angustiados, mucho más angustiados que las histéricas y también más angustiados que los obsesivos. Porque además está mucho tiempo como pendiente el temor como dice, a morirse, el temor a perder algo muy valioso. El otro logro que hace Freud en este caso es mostrar que en realidad el temor que tiene la fobia es una moneda de dos caras. De este lado está el miedo y de este lado está el deseo. Es decir, que se teme justamente lo que se desea en el inconsciente, ¿no? Por eso que, diríamos, las explicaciones lógicas, entre comillas, no son muy exitosas con los fóbicos, de decirle, pero
¿Cómo le va a tener miedo a un, no sé, a un gatito? ¿Viste? Si los gatos no te van a hacer nada. Y el tipo le sigue teniendo miedo a los gatos. ¿Por qué? Porque el gato es un desplazamiento de algo. De algo que está, digamos, enlazado a una idea inconsciente reprimida. Pero por eso digo que las argumentaciones racionales en general fracasan con eso. ¿Qué le puede explicar vos que ya no le haya explicado otro, que ya no sepa por haberlo leído? Digamos, supongamos, los gatitos no son peligrosos, pero yo me muero de miedo si salgo de un gato, no puedo sentir miau, porque siento miau y se me eriza la piel, empiezo a transpirar. Digo, ¿qué le puede explicar de que el gato no le va a hacer una gran cosa? Pero no hay forma, ¿no? Porque no pasa eso. Porque sería, el gato es un desplazamiento de algo que es un deseo inconsciente. Y vinculado, como decimos entonces claramente a partir del historial de Juanito, a las vivencias edípicas, hay que decir que ese deseo inconsciente es algo de origen infantil, sexual, incestuoso, y esa es, digamos, el verdadero origen del miedo. Y por eso se dice entonces que en la fobia, así como te decía, el deseo de la histérica exclusión insatisfecho es un deseo prevenido. Sería, lo que hacen todas estas medidas de defensa es prevenirse de que aparezca en la conciencia lo que se desea. Por vías de lo más sofisticadas a veces, que tienen mucho de desplazamiento. Yo puse desplazamiento, pero como decirme, pero el desplazamiento del padre al caballo, sí, y el desplazamiento del caballo hacia las monturas, también ese desplazamiento. Bueno, todo eso, es decir, se continúa el desplazamiento, es un mecanismo que exige un permanente gasto de energía, porque siempre aparece, en términos del razonamiento, eso es decir, en lo que se imagina, en eso que está pensando, en las especulaciones, que hay una cosita más en la que no había pensado antes, que también puede ser peligrosa por el caballo, por la montura, por cualquier cosa, por pasar delante de una veterinaria, no sé, por todo, que se puede ir enganchando todo el tiempo, de manera tal que eso sea como inagotable. Las fobias también en general tienen que ver con la época, porque podríamos decir, Juanito tenía miedo a los caballos, pero esencialmente porque el caballo era en aquel momento el medio de transporte predilecto, medio más usual. Hoy día son frecuentísimas las fobias de las personas a los medios de transporte, a todos los, digamos, al avión, por ejemplo, la cantidad de gente que dice no puede volar. Yo tengo pacientes que no se animan a subir al consultorio por el ascensor, porque el ascensor también es un medio de transporte. Se cierra y te transporta de la planta baja, no sé, al piso que vayas, y no pueden, el miedo a quedarse encerrado dentro del ascensor. Digo, después uno puede decir, sí, bueno, pero hay personas que se quedaron encerradas alguna vez. Bueno, sí, es cierto. También es cierto que alguna vez los aviones se caen, alguna vez los barcos se hunden o alguna vez los trenes chocan, digamos. Ahora, el tema es que si vos no podés usar ningún medio de transporte, entonces ¿cómo va a ir a cualquier otro lugar del mundo? Hasta uno podría decir, mira, es peligroso salir a la calle y cruzar la calle, ¿viste? Porque a veces la gente está cruzando la calle y le atropella un auto, una moto, una bici, le atropella también. Entonces, digamos, no tendría que cruzar. Digamos. Quiero decir, el fóbico encuentra argumentaciones, y en eso se parecen a los obsesivos. De hecho, a Freud, en unos artículos anteriores a la interpretación de los sueños, que es en 1994, 96, que se llama Obsesiones y Fobias, intenta hacer una distinción en aquella época de lo que serían las opciones y las fobias. Yo solo digo, es digno de leerse porque es muy gracioso, porque da tantas vueltas y al final dice, bueno, para aclarar las cosas. En la fobia el sentimiento que hay es miedo, nada más que miedo. Y en la obsesión es todo lo otro. Lo único que me permite, si me guiara por el sentimiento que dice cada paciente, es decir, bueno, si hay solamente miedo, predominio de miedo, bueno, eso es una fobia. Si no es una obsesión, pero yo siento una respuesta muy insuficiente para mostrar que se puede siempre como argumentar de nuevo. Bueno, pero digo, ¿no es verdad acaso que los autos salen por ahí, chocan? Sí. Entonces no andemos en auto. Muy bien. Pero podemos andar en moto, ¿no? Porque las motos chocan más que los autos, ¿no? Entonces vamos a andar en bici.
No, porque las bicis también se chocan, a veces te caes de la bici también. Bueno, entonces vamos a andar en colectivo, no, porque los colectivos también chocan. Bueno, finalmente no vamos a andar en nada, entonces yo... Y digo, si vos, bueno, vamos a andar caminando, bueno, pero si salí a caminar también te puede atropellar un auto. ¿Sí? Entonces digo, piensen ustedes en la extensión de esa muralla defensiva que decimos más temprano. Es decir, la cantidad de cosas que se pueden pensar como asociadas son interminables. Como le pasaba a Juanito con el caballo. Bueno, de un saque todo, ¿no? Dice Freud en una parte del historial, les leo este párrafito, dice, el placer, está hablando de ciertas cosas que hacía cuando miraba los genitales de los animales, ¿no? Dice, y este placer le ha sido luego arrebatado por la transformación general de placer en displacer, que en forma aún no aclarada ha recaído sobre toda su investigación sexual, y más transparentemente por ciertas experiencias y ciertas reflexiones que le condujeron a resultados poco gratos. De las palabras con que trata de consolarse, dice Juanito tal cual, miren, ¿no? La cosita me crecerá conforme vaya yo creciendo. Podemos deducir que sus observaciones fueron siempre comparativas y le dejaron muy descontento del tamaño de su propia cosita. Este defecto le es recordado por los animales grandes, que por tal razón le desagradan. Pero como todo este proceso mental no puede llegar probablemente a hacerse claramente consciente, también aquella sensación penosa se transforma en angustia, de manera que su angustia actual se basa tanto en el placer pretérito como en el displacer presente. Una vez constituido el estado de angustia, devora todas las demás sensaciones. Y dada una representación progresiva, cuanto más van aproximándose a lo inconsciente las representaciones saturadas de afecto que fueron ya conscientes, más fácilmente puede convertirse en angustia todos los afectos. Esa es la labor que hace la historia. Transforma todo afecto en angustia. Y todo en algún sentido se conecta con aquello que fue vivido en un momento placenteramente, luego se transformó en displacer, por muchas razones. Freud acá lo dice como diciendo todas, digamos, desde porque la represión misma instaura eso que ustedes conocen como los diques del asco, la vergüenza y la culpa, sino que además por la comparación, todas las veces que se comparó, esa comparación era displacentera. Le queda el consuelo de decirse a sí mismo, bueno, cuando sea grande me va a crecer, pues me va a crecer según me crezca todo mi cuerpo. Yo recuerdo una anécdota así muy particular con un sobrinito que tenía 7 años y estaba mal por todo eso, y yo le tuve que decir eso, bueno, te va a crecer cuando seas más grande, porque ahora al tipo le calmó totalmente, porque estaba muy preocupado, porque ustedes saben que, ¿no es cierto?, que la sexualidad humana tiene una característica que, yo no sé, parece que no hay casi ninguna otra especie animal, que es una sexualidad en dos tiempos, ¿no es cierto?, porque uno tiene, digamos, todo lo que uno ve hasta la edad del Edipo y el comienzo de la latencia, y después propiamente la posibilidad, digamos, de acceder al uso, de los órganos genitales, que comienza recién al final de la pubertad, al comienzo de la adolescencia. Y pareciera que eso es una característica humana, que es la que permite, digamos, todo lo que es la socialización básica, ¿no es cierto? Que yo suelo decir un poco irónicamente, a los chicos a los 4 años no le pueden mandar a la escuela y decirle que dibujen palote, hagan cosas, pues lo único que les preocupa es la cosita de hacer pipí, la cola, la cosa de hacer popó, lo que tiene la compañerita, lo que es el chico tiene la cabeza en otra cosa. Solo cuando pasa por el Edipo y pasa por el complejo de castración, como todo eso queda reprimido en el INC, le queda la cabeza despejada para pensar en la suma, la resta, la multiplicación y todas esas estupideces. Pero la verdad es que por eso las escuelas empiezan a los 6 años.
En todas partes del mundo, es más, en los países escandinavos empiezan a los 7. Porque se sabe que el chico no está como en condiciones de prestar atención si le gusta la idea, porque tiene la cabeza en otra cosa. Digo, ahora, ese periodo posterior de lo que se llama latencia, hay que decirlo también, hoy no es como en la época de Freud. Hoy, después, 100 años después de eso, los chicos tienen 7, 8 y 9 años y siguen curioseando sexualmente casi como cuando tenían 4 o 5. Por eso también el tema de la implementación de la educación sexual, ¿no? Claro. Ahora, antes, bueno, lo que se llama secundaria era como que también a partir del primero. Bueno, ahora es la primaria, ¿no? Claro, la primaria. Y en el jardín también. Porque la verdad es que la sociedad va cambiando y estas cosas que descubrió Freud ya no son tan como eran en la época de Freud. Es decir, esa etapa de latencia que Freud decía ya no se ve tanto. Yo me acuerdo de un impacto hace 20 y tantos años atrás con un sobrino que tenía 7, 8 años y seguía con la misma calentura, con la misma que siguen los chicos a los 4. Y mirá eso. ¿Y qué te gusta? Y ese culo hermoso que tiene, esas tetas, pero después tenés 7 años, a mí tiene 22, ¿no? Y sí, bueno, pero nunca realmente entró demasiado en esa latencia, digamos, de olvidarse de la sexualidad, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Ese objeto ovípero que constituye, que siempre es un desplazamiento de una característica fálica. No, de algún deseo sexual de origen infantil e incestuoso, como en los sueños. ¿Viste? Cuando vos estudias la interpretación de los sueños, están los restos diurnos, está lo que llamamos el deseo preconsciente, y está lo que Freud llamaba el ombligo del sueño, que es el origen mismo del sueño, y decía, mira, eso finalmente se conecta, por asociación de ideas, con algo que es de origen sexual, incestuoso e infantil. Por eso tiene que estar reprimido en el INE. Y si es eso, por ejemplo, puede cambiar, así como dice una extensión de... Bueno, eso es lo que ocurre habitualmente, como dice, si tuvieras, por decirlo así, como el poco probable, pero tuvieras éxito en persuadirle a alguien de que no tiene motivo para tenerle miedo a eso, posiblemente a las 2, 3 semanas o 4 semanas aparecía con miedo a otra cosa. Porque, digamos, lo que está en la conciencia tiene una conexión con algo que está en el INC reprimido, que es un deseo sexual infantil. Y por lo tanto, digamos, hasta que eso, digamos, no se hace consciente, todo lo otro son como, no sé, vos tenés una pared y te empieza a entrar agua por un lado, vos tapás ese lugar de la pared, pero entonces el agua, como es uno que yo conozco, el agua es muy pequeñita, se entra por otro lado, y se filtra por otro lado, entonces aparece la mancha en la pared de otro lado, es más allá, pues, y lo que hay que hacer es que impermeabilizarla toda, digamos, porque no podés impermeabilizar esa parte nada más. Sería, la fobia va a aparecer de otra manera, o va a quedar, como a veces queda, con eso que decíamos hoy como los rasgos de carácter fóbico, ¿sí? Evitativa, huidiza, atemorizada, infantil. Y ¿cómo se llama? Si ese objeto puede cambiar, por ejemplo, en el caso de Juanito, él tenía una dependencia que era la única manera de estar con la madre en un cuarto encerrado. Esa dependencia también, a medida que cambie el objeto, puede cambiar. Es más complejo porque finalmente, digamos, lo que pareciera y Freud encuentra es que en realidad lo que Juanito necesitaba era separarse de la madre. Por eso yo dije uno que me pasaba a decir que la neurosis tiene que ver con un exceso de mimos. Alguien me preguntaba el otro día por qué son los puntos de fijación y yo le decía, mire, por falta de satisfacción o por exceso de satisfacción. Sería bueno, acá habría habido un exceso de satisfacción para Juanito que lo hace querer permanecer ahí. Hay una lectura que posteriormente hace Lacan, que me interesa, el seminario 4 de Lacan, que es todo sobre el caso Juanito, que se llama La relación de objetos, se llama el título del seminario, y ahí Lacan plantea que todo esto, lo que Juanito hacía era como que dice, pedir que ese padre que era tan bueno, que tan comprensivo, intervenga y ponga una separación entre Juanito y la mamá. Como que el padre opere como padre, como función paterna. Es una interpretación profunda de esto. Hay toda una historia muy particular. Freud mismo tiene al final, ustedes van a decir la epicrisis, una sorpresa y una desilusión para Freud en este caso.
La sorpresa está en que un día se le presenta, dice, un joven de 22 años en mi consultorio y me dice, mire, habiendo leído sus historiales, yo tengo que decir, yo soy aquel Juanito del cual usted publicó la historia. Freud se queda sorprendido, muy impactado, y dice, bueno, y cuénteme ahora. El chico le dice, mire, no me acuerdo absolutamente de nada de eso, nada. O sea, esto lo sé porque reconozco esa historia, digamos, esos son los datos de mi historia, pero yo no me acuerdo nada, lo cual prueba, digamos, que lo que queda reprimido en el INCU bajo la represión primaria no vuelve más. Es decir, yo leo eso y sé que hablan de mí, pero yo no me acuerdo de eso. Y hay una situación un poquito más, bueno, pero ya no se sabe qué pasó. Juanito le cuenta a los 22 años de Freud que cómo había sido su vida, y él le dice, mire, la verdad que, bien, que yo, el único problema que tenemos es que hace unos años, un día, mi madre se fue de casa y nunca más supimos de ella. Y hasta donde yo conozco, no se sabe qué pasó con esa mujer, lo que se sabe, el tío se fue, pues, dejó el marido y los hijos se fue. ¿Qué habrá pasado? No sabemos. Juanito le dice como que bueno, que él ya estaba más grandecito, que no le afectó mayormente, pero que es una cosa que pasó en la vida de él, ¿no? Que la madre un día juntó sus cosas y se fue. Nunca dejó rastro, no se sabe dónde estaba. ¿Esa fue la primera vez que la atendió Freud a... No, le había atendido una vez de chico, porque Freud lo que hacía tenía conversaciones con el papá. El papá le traía las anotaciones y que entre los dos como iban tratando de interpretar. Y una sola vez Freud dice, yo lo vi al chico. Sí, cuando era chico. De hecho, cuando se le presenta a los 22 años en el consultorio, Freud dice, no sabía quién era, no lo reconoció, un chico lo había visto a los 4 años y medio. Y el chico también le dice, bueno, mire, yo soy el Juanito, pero yo no me acuerdo de nada de lo que usted cuenta ahí. Hay que decir una cosita más, una pequeña cosita más, que es decir, todo esto que nosotros vemos es que, dijéramos, los fóbicos cuando intentan luchar contra estos temores, tienen lo que se suele llamar una actitud contra, así como temeraria, ¿sí? Y hacen, porque ellos también por vía de su pensamiento dicen, che, pero no puede ser que uno, esto es ridículo que yo tenga miedo a tal cosa, voy a ir y voy a hacer esa cosa y voy a superar el miedo con esto, ¿sí? Como él dice, a eso que le tengo miedo lo voy a enfrentar de una manera así como totalmente como si yo no le tuviera miedo. Y algunas veces logran superar eso en ese episodio. Lo que ocurre es que por lo general, pasados unos días, como dijéramos, eso hace como un boomerang y se quedan aún más atemorizados de su propio acto temerario. Por lo cual digo, los fóbicos son personas 99% del tiempo temerosas y 1% es temerario, como si no tuviera miedo, como si no hubiera ningún miedo a eso. Como me dijera, mira, yo tengo miedo a los viajes, pero para que se me pase el miedo, voy a agarrar una bici y voy a andar en bici bordeando la montaña del Himalaya, ¿viste? Que tiene este sendero de altitud. Pero yo voy a superar este miedo. A mí el miedo no me va a vencer, no me va a paralizar. Hacen algo, por decirlo, de ese tipo y a las 2 semanas están peor que lo que estaban antes. Para la próxima clase vamos a seguir con el tema que está en el programa, que el texto que tienen que leer es un texto que se llama Psicoanálisis y Salud Mental de Emiliano Galende, que es como lo mínimo básico, digamos. Ese texto va a hablar de lo que nosotros este año le decíamos, habíamos invertido el programa, que son los modelos de atención de la salud desde la perspectiva de los programas de salud pública, sobre todo en salud mental, ¿sí? Ese programa que nosotros tenemos todavía no incluye, y nosotros lo vamos a incluir en el desarrollo de las clases, la nueva ley de salud mental que se sancionó en la Argentina en el año 2011, que está entrando en vigencia en todo el país, en muchas provincias, y también vamos a ver, digamos, a raíz de leer eso, las dificultades que encuentra en su implementación, ¿sí?
Ahí está, como digo, el libro de Galende, y son 4 formas que históricamente en el siglo XX tuvieron los abordajes de políticas públicas de salud y salud mental, ¿no? Que son la comunidad terapéutica, la política de sector, la política de los centros comunitarios de salud y la política de desmanicomialización. Acá en la Argentina se han probado varias de ellas, vamos a hablar de eso, el libro por ahí no es tan explícito en eso, hay películas en relación a esas, que tenemos 2 películas, ¿no es cierto?, en la biblioteca para hablar de esto, lo que son las políticas públicas de salud mental en la Argentina. Y bueno, creo que incluso, bueno, no es exactamente parte de este programa, pero yo no sé si ustedes saben que la semana que viene, viernes y sábado, va a estar acá en Corrientes Alfredo Moffat. Alfredo Moffat es un hombre que trabajó mucho en políticas públicas de salud mental, y ahí está la prueba de que no hace falta ser psicólogo para hacer eso. Moffat es arquitecto. Y como arquitecto, hace 45 años se empezó a acercar al Hospital Borda, trabajó en los talleres del Borda, con los enfermos, y bueno, puede haber desarrollado toda una carrera como la María Mire, como psicólogo social, como es un personaje muy interesante de conocer, pero sería alguien que intentó hacer una política pública de salud mental, o privada incluso, porque él hizo de los centros privados. Van a ver ustedes, porque hasta acá nosotros no hemos estudiado, bueno, finalmente, ¿qué hacen las sociedades con los locos? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué deben hacer? ¿Qué quieren hacer las sociedades con sus locos? Bueno, para eso está el texto de Galende.